Hola a todos y qué gusto saludarlos de nuevo. Hoy vamos a analizar otro tema relacionado con la persona natural y bueno, no tiene que ver en sí con zombies, pero sí se relaciona muchísimo con el tema de cuándo es que podemos considerar que termina la existencia de la persona natural. Y por supuesto, aclarando que no vamos a hablar de eventos apocalípticos como este, sino más bien desde la perspectiva del derecho salvadoreño. Y es que la muerte es un tema que generalmente causa conmoción y preocupación en todo ser humano, es natural, y el derecho viene también a regular algunos puntos sobre este tema tan relevante, porque es algo de lo cual no podemos escapar. Y es que en términos jurídicos, la muerte viene a significar el fin de la existencia de la persona natural, tal cual lo afirma el artículo 77 del Código Civil al establecer que la persona termina en la muerte natural. Obviamente esto está hablando en términos biológicos, de modo que, así como habíamos dicho que esa existencia biológica de la persona inicia desde su concepción, pues viene a terminar con la muerte. Y a la vez viene a ser el elemento con el cual termina la personalidad jurídica de la persona natural, es decir, de la persona jurídica de sustrato individual. Entonces, ¿cuándo es que se considera que alguien ha muerto? Y es que esto médica y éticamente genera muchísimo debate, porque por ejemplo, podría ser cuando ocurre una muerte cerebral. Han existido casos en los que personas, por ejemplo, se han desarrollado totalmente a pesar de que su actividad cerebral supuestamente ha terminado. Por ejemplo, han existido casos de una niña en la cual incluso entró a la adolescencia al estar conectada a través de una máquina declarada con una muerte cerebral, pero pudo seguir subsistiendo de cierta manera gracias a la tecnología. ¿Es entonces la muerte cerebral una forma para considerar que ha muerto? ¿Y qué hay entonces si cesan las actividades cardiorrespiratorias? Si una persona dejó de respirar y por lo tanto ha dejado de recibir oxígeno y su cuerpo se ha dejado de funcionar, ¿puede considerarse que ha muerto con ese hecho? A pesar de que incluso hasta puede tener cierto movimiento o actividad cerebral. ¿Y qué pasa si esta persona, después de tener un paro cardiorrespiratorio, después de tener una reanimación, gracias a los primeros auxilios, pues revive? ¿Qué ocurre? ¿Se considera que murió o que no murió? ¿Y qué hay de otro caso también si es que debemos de esperar a que desaparezcan todos los signos vitales? Pero nuevamente, ¿y si estos signos vitales solo desaparecen por un momento, pero vuelven a reaparecer? Aquí quiero citar a el doctor Albino Tinetti, un destacado jurista salvadoreño, que textualmente en una de sus obras nos dice lo siguiente: la muerte corresponde al instante en que aquel proceso, es decir, el proceso de la muerte, alcanza la irreversibilidad y al efecto se han desarrollado protocolos clínicos orientados a establecer con certeza el momento de la muerte. Independientemente entonces del factor que cada legislación decide adoptar por la misma soberanía que existe en su pueblo, lo importante es que debe de existir consenso en algo y es, en primer lugar, que sea de un hecho irreversible, es decir, ya no se le puede dar marcha atrás y que exista una certeza total de que la persona ha muerto. En El Salvador, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Transitoria de Registro del Estado Familiar, se establece que la defunción o la muerte ocurre con la desaparición permanente de todo signo de vida. Entonces podríamos pensar, bueno, entonces nos vamos a quedar con la tercera teoría, pero vean que no es del todo completo este concepto, porque
En el artículo 128-C del Código de Salud se establece una serie de definiciones y ahí establece lo siguiente. La muerte es la cesación irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o bien cuando se demuestre la pérdida completa e irreversible de las funciones encefálicas del tronco cerebral. Entonces esto que podríamos decir, perfecto, quizás esto deja fuera la muerte cerebral. Momento, porque el siguiente concepto que desarrolla el Código de Salud es precisamente la muerte cerebral y dice, es la pérdida completa e irreversible de las funciones encefálicas y del tronco cerebral. Por lo tanto, vemos que en El Salvador puede darse a entender de que la muerte ocurre cuando hay una cesación irreversible de todas las funciones cardiorrespiratorias, es decir, de que entonces ya no hay signos vitales que demuestren que estén funcionando, o cuando ya se ha declarado médicamente la muerte cerebral. Entonces, esto es lo que adopta nuestra legislación y también quiero mencionar de que en cierta forma esto deja muchísimos vacíos, porque entonces, ¿qué ocurriría con todas estas personas que es su voluntad permanecer conectadas a algún dispositivo para seguir con vida? Aparentemente. Es decir, imaginemos que alguien entonces tiene muerte cerebral, pero es su deseo permanecer 10, 15, 20 años conectado a un aparato para que siga mostrando signos vitales con la esperanza de que surjan nuevas tecnologías que le permitan regresar a la normalidad sus funciones encefálicas y del tronco cerebral. O bien que entonces, teniendo bien sus funciones también encefálicas y del tronco cerebral, no es capaz de respirar por sí mismo y una vez se desconecta entonces el aparato con el cual respira y se mueven sus pulmones, esta inevitablemente tendría que fallecer. ¿Qué ocurre? Y por supuesto, esto tiene otras implicaciones también como la donación de órganos. Y por eso es tan importante poder definir cuándo es que realmente se considera que alguien ha muerto. Recientemente, a finales de 2020, se había aprobado una ley especial para el trasplante de células, tejidos y órganos humanos. Esa ya no se logró superar el veto presidencial que recibió, pero en noviembre de 2021 surgió una nueva propuesta que está siendo analizada actualmente en la Asamblea Legislativa al momento que hacemos este video, que es en enero de 2022, en la cual se viene a establecer algunos parámetros para las donaciones de órganos. Y por ejemplo, se habla de un donante fallecido y se le cataloga como aquel que presenta muerte encefálica, que podría entonces venir a llenar, digamos, un poco los vacíos que aquí estábamos comentando. Y en ese proyecto se establece también que esa muerte encefálica se puede dar cuando hay ausencia de una respuesta cerebral con ausencia absoluta de conciencia, cuando hay una ausencia de respiración espontánea, que es lo que hablábamos también en este caso de quien necesite una ventilación mecánica, y también cuando hay una ausencia de reflejos cefálicos, y agregan también una prueba como un electroencefalograma plano que demuestre la inactividad bioeléctrica cerebral, o que también se pueden utilizar otras pruebas que sean legalmente admisibles para demostrar que efectivamente existe una muerte cerebral o que la persona ya no puede vivir por sus propios medios. Vamos a estar pendientes una vez sepamos si esto, por ejemplo, se aprueba, y yo en los comentarios les estaré dejando una actualización al respecto. Ahora bien, ya sabemos un poco de las implicaciones de la muerte en el derecho y por supuesto cómo lograr catalogarlo. Ahora hay que lograr entender también algunos aspectos más relacionados, como por ejemplo cuando existe el caso de comurientes. Los comurientes son algo que podría parecer también bastante difícil de pensar como con los partos múltiples, pero puede ocurrir.
¿Y qué pasa entonces cuando dos o más personas han fallecido en un mismo acontecimiento y no puede saberse el orden en que ocurrieron los fallecimientos? ¿Cómo es esto posible? Bueno, ¿qué tal si ocurrió un accidente aéreo? ¿Qué tal si hubo un desastre natural, un terremoto o una guerra, una explosión, que provocó entonces que el lugar donde se encontraban varias personas fallecieran al mismo tiempo? Pues el artículo 78 del Código Civil viene a darnos también una respuesta, y es que dice así: cuando ocurra uno de estos casos, se procederá como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. ¿Por qué importa esto? Y es que es posible de que, imaginémonos, en este vuelo de avión se encontraban personas que pudieran sucederse recíprocamente, como una pareja, unos cónyuges, donde cuando uno de los cónyuges fallece, de entre los llamados a suceder, es decir, a aceptar herencia, está el otro cónyuge. Entonces, si ocurre el deferimiento a favor de este, obviamente también esos derechos los podría transmitir a otra persona una vez este fallezca para que reclame esa porción de la herencia. Entonces, si no sabemos quién falleció primero, la ley nos dice, se entiende que fallecieron todos al mismo tiempo y por lo tanto, si existen esas sucesiones recíprocas, pues se entendería de que el deferimiento no ocurrió cuando el heredero estaba con vida, sino que había fallecido también y por lo tanto no gozaría de esos derechos. Y de forma similar podría ocurrir también para reclamar seguros de vida de una persona o de otra, pero si fallecieron al mismo tiempo, pues entonces ya no podría haber algo que reclamar. Adicionalmente, tenemos que hablar en que la muerte puede tener diferentes clasificaciones, como por ejemplo, ya hemos estado conversando un poco de la muerte real, y es que es precisamente aquella cuya ocurrencia consta, es decir, de la cual ya estamos seguros de que ha ocurrido. Y esto se viene a demostrar ya en la práctica con una certificación de la partida de defunción. ¿Qué implica esto? Que cuando una persona fallece, este deceso tiene que ser inscrito en el registro nacional de las personas naturales y a raíz de eso obtener esa certificación de la partida de defunción. Para poder hacer esa inscripción, lo que se necesita es comprobarlo al registro a través de la constancia que debe de expedir el médico, por ejemplo, que atendió al difunto en su última enfermedad, o por el que reconoció el cadáver y pudo constatar que efectivamente ya había fallecido, o incluso la ley nos establece que puede hacerlo cualquier facultativo que compruebe el fallecimiento. Y también nos da la opción que cuando no fuere posible obtener constancia médica de ese fallecimiento, entonces el deceso deberá aprobarse al registrador del estado familiar a través de la declaración de dos testigos que sean mayores de 18 años y que hayan visto el cadáver. Una vez cumplidos esos requisitos, entonces se inscribe la defunción y a través de ello se puede dar constancia de que ha ocurrido la muerte real de una persona natural. Pero también puede existir una muerte presunta y esta es la que es declarada por un juez al verificarse diferentes requisitos que la ley establece al respecto. Que como son bastantes, los vamos a ver entonces en la siguiente lámina. La muerte presunta implica, por una parte, que el interesado, por ejemplo, alguien que pueda ser llamado a suceder y por lo tanto convertirse en heredero del muerto presunto, puede solicitar a un juez que declare esa muerte presunta para poder entonces así gozar del patrimonio de la persona que sea declarada como muerta presunta. Por eso es importante que estas personas con el interés legítimo, en primer lugar, pueda demostrar de que la persona
que se espera ser declarada muerte presunta ha desaparecido y se ignora por completo su paradero. En segundo lugar, tiene que comprobar que se han hecho en vano las posibles diligencias para averiguar en dónde se encuentra esta persona. Es decir, por ejemplo, que se ha puesto una respectiva denuncia ante la Policía Nacional Civil y ante la Fiscalía General de la República por desaparición de personas y este sujeto no ha sido encontrado ni siquiera de muerto ni tampoco con vida. Y el tercer requisito es que tienen que haber transcurrido por lo menos 4 años desde las últimas noticias que se tuvieron del desaparecido. Ahora bien, por su parte, no basta con esto, sino que el juez también tiene que hacer unas cuestiones adicionales antes de poder emitir una sentencia declarando la muerte presunta. Y es que en primer lugar, el juez tiene que citar al desaparecido por 3 veces en el diario oficial. Y cada aviso, cada cita debe de correr 4 meses entre cada 2 de ellas. Entonces, lo que implica aquí es que actualmente el diario oficial, digamos que está un poco desfasado. Solo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes que están viendo este video todos los días entran a la página de la Imprenta Nacional y ven el diario oficial en formato digital? O bien tienen su suscripción y lo reciben diariamente de forma impresa. Pues la minoría. Pero igual, este es un tema que está así en el Código Civil, eso es lo que establece la ley, así debe de ser, mientras no exista una modernización. El juez adicionalmente tiene que nombrar un defensor para que actúe a favor de esta persona desaparecida, la cual podrá entonces solicitar también pruebas adicionales y poder servir de contraparte para verificarse lo que efectivamente la parte interesada quiere demostrar y que no quepa dudas que la persona efectivamente ha desaparecido, no se conoce su paradero y que han transcurrido esos 4 años al menos. El juez entonces tiene que valorar toda la prueba, escuchar al defensor o a cualquier tercer interesado y a raíz de eso, tras 4 meses de haber sido la última citación, podrá declarar la muerte presunta si ha sido entonces todo convincente en su sano juicio. Luego, él tiene que entonces emitir una sentencia y a través de esta sentencia va a fijar cuál es el día presuntivo de la muerte de esta persona y se va a considerar como de la siguiente manera, que dice, se va a fijar en la sentencia como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias y concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Básicamente, entonces, 2 años después de haber desaparecido, va a ser la fecha en que se va a entender que ocurrió la muerte presunta. Y luego esta sentencia definitiva, si no hay recursos que interponer y una vez ha transcurrido el plazo para poder hacerlo, se va a publicar en 3 números consecutivos también del diario oficial. Y con eso ya estaría completo la declaratoria de la muerte presunta. Hay muchos elementos más que analizar, como por ejemplo hay otros casos en el que los plazos vienen a ser un tanto diferentes, como si la última vez que se vio a la persona había recibido una herida de gravedad o había estado en una guerra, por ejemplo. Hay casos también en los que se tiene que ver la persona que recibe la posesión provisoria de los bienes también tiene que cumplir ciertos requisitos para que después de pasado un tiempo le puedan ser entregados de forma definitiva, etcétera. Por lo tanto, yo los invito a que ustedes puedan leer a partir del artículo 79 del Código Civil para conocer más a fondo estos detalles y que sin duda también van a poder comprender mejor cuando vayan a estudiar la materia de derecho sucesorio. Por lo tanto, nos quedaríamos hasta acá con este video, agradeciéndoles siempre a todos por su atención, recordándoles que sus comentarios son sumamente valiosos para poder mejorar todo nuestro contenido
Incluso si detectan que hay algún problema, háganoslo saber y con gusto vamos a corregir cualquier cosa. No olviden suscribirse para apoyarnos, para que podamos seguirles trayendo cada vez más y más contenido. Muchas gracias y me despido. Nos vemos en la próxima.